Capítulo 447. Las anemias. La anemia se define como una reducción de la concentración de hemoglobina o del volumen de eritrocitos por debajo de los valores registrados en las personas sanas. Los valores normales de hemoglobina y hematócrito, volumen de eritrocitos concentrados, varían considerablemente en función de la edad y el sexo, tabla 447, 1. También existen diferencias raciales, con valores significativamente inferiores en los niños afroamericanos con respecto a los niños blancos no hispanos de la misma edad, tabla 447, 2. La anemia es un problema de salud significativo a nivel global en niños y mujeres en edad fértil, figuras 447, 1 y 447, 2. Las adaptaciones fisiológicas a la anemia consisten en aumento del gasto cardíaco, de la extracción de oxígeno, aumento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y derivación del flujo sanguíneo hacia los órganos y tejidos vitales. Además, la concentración de 2,3-difosfoglicerato en el eritrocito se eleva. La desviación a la derecha resultante de la curva de disociación del oxígeno, con disminución de la afinidad de la hemoglobina por el mismo, permite una transferencia más completa del oxígeno a los tejidos. Esta misma desviación de la curva de disociación del oxígeno puede observarse también a gran altitud. El aumento de la concentración de eritropoyetina y el consiguiente aumento de la producción de eritrocitos por la médula ósea también ayudan a la adaptación del organismo. Historia clínica y exploración física. Al igual que con cualquier otra enfermedad, durante la evaluación de un niño con anemia resulta fundamental obtener una historia clínica detallada y realizar una exploración física minuciosa. Entre los datos importantes para la historia clínica se encuentran la edad, el sexo, la raza, el origen étnico, la dieta, las medicaciones, las enfermedades crónicas, las infecciones, los viajes y las exposiciones. También son importantes los antecedentes familiares de anemia y o patologías asociadas, como esplenomegalia, ictericia o aparición temprana de litiasis biliar. A menudo son pocos los síntomas o signos debidos únicamente a la disminución de la hemoglobina, en especial cuando la anemia evoluciona lentamente. Los hallazgos clínicos generalmente no son aparentes hasta que la concentración de hemoglobina no desciende a valores menos de 7 a 8 gramos por decilitro. Entre las características clínicas se encuentran la palidez, el insomnio, la irritabilidad y la disminución de la tolerancia al ejercicio. La palidez puede afectar a la lengua, los lechos ungueales, las palmas o los pliegues palmares. A menudo cursa con un soplo relacionado con el flujo sanguíneo. Si la anemia es grave, con independencia de su etiología, termina por aparecer debilidad, taquipnia, falta de aliento con el ejercicio, taquicardia, dilatación cardíaca e insuficiencia cardíaca de alto gasto. Los hallazgos físicos poco habituales relacionados con ciertas etiologías particulares subyacentes se discuten en detalle en las secciones que describen las enfermedades asociadas. Pruebas complementarias. Entre las pruebas complementarias iniciales debe evaluarse la hemoglobina, el hematócrito y los índices eritrocitarios, así como el recuento leucocitario con la fórmula leucocitaria, el recuento plaquetario y de reticulocitos, y el estudio de extensiones de sangre periférica. La necesidad de pruebas complementarias adicionales depende de la historia clínica, la exploración física y los resultados de las pruebas iniciales. Diagnóstico diferencial. La anemia no es una entidad específica, sino el resultado de múltiples procesos patológicos subyacentes. Con el fin de reducir las posibilidades diagnósticas, las anemias pueden clasificarse en función de criterios morfológicos y o fisiológicos, figura 447, 3. Las anemias pueden clasificarse desde el punto de vista morfológico en función del tamaño de los hematíes, volumen corpuscular medio y de su aspecto microscópico. Pueden clasificarse como microcíticas, normocíticas o macrocíticas, según que el volumen corpuscular medio sea bajo, normal o alto, respectivamente. El tamaño de los hematíes también cambia con la edad, y antes de establecer un diagnóstico deben reconocerse los cambios del volumen corpuscular medio normales con el desarrollo, ver tabla 447, 1.
En el estudio de las extensiones de sangre periférica a menudo se observan cambios en el aspecto de los hematíes que ayudan aún más a establecer la categoría diagnóstica, figura 447, 4. En las secciones posteriores se describen los detalles de los cambios morfológicos asociados con ciertas enfermedades. Las anemias también pueden clasificarse en función de criterios fisiológicos. Las dos categorías principales son la disminución de la producción y una mayor destrucción o pérdida. Los dos grupos no son siempre mutuamente excluyentes. La disminución de la producción eritrocitaria puede ser consecuencia de una eritropoiesis ineficaz o de una eritropoiesis insuficiente de modo completo o relativo. El aumento de la destrucción o pérdida puede ser secundario a hemólisis, secuestro o hemorragia. El porcentaje o el número absoluto de reticulocitos en sangre periférica sirve para diferenciar ambas categorías fisiológicas. El porcentaje normal de reticulocitos en sangre periférica en relación con el número total de eritrocitos es, durante la mayor parte de la infancia, de alrededor del 1%, con un número absoluto de reticulocitos de 25.000 a 75.000 por milímetro cúbico. En caso de anemia, debería aumentar la producción de eritropoyetina y el número absoluto de reticulocitos. Un número de reticulocitos normal o bajo representa por lo general una respuesta inadecuada a la anemia, que se asocia con una insuficiencia relativa de la médula ósea o una eritropoiesis ineficaz. Una cifra elevada de reticulocitos indica que la respuesta de la médula ósea es normal en el contexto de un cuadro de destrucción mantenida de hematíes, hemólisis, secuestro o pérdida, hemorragia. La figura 447, 3, proporciona un abordaje útil para valorar las causas comunes de anemia en los pacientes pediátricos. Los niños con anemia microcítica y recuento reticulocitario normal o bajo con frecuencia presentan defectos en la maduración eritroide o una eritropoiesis ineficaz. La causa más frecuente es el déficit de hierro, ver capítulo 455. El rasgo talasémico, ver capítulo 462, constituye el principal diagnóstico diferencial cuando se sospecha un déficit de hierro. En la tabla 455, 1, ver capítulo 455, se exponen las diferencias entre ambas entidades. También deben considerarse las enfermedades crónicas o inflamatorias, que con mayor frecuencia son normocíticas, el saturnismo y las anemias sideroblásticas, que se exponen en otros capítulos. La microcitosis y la elevación del recuento reticulocitario se asocian con síndromes talasémicos y hemoglobina CE, ver capítulo 462. Se debe destacar que las talasemias y las hemoglobinopatías se observan con mayor frecuencia en pacientes de países del Mediterráneo, Oriente Próximo, África o Asia. La anemia normocítica con recuento reticulocitario bajo es la característica de un gran número de anemias. La anemia de las enfermedades crónicas o inflamatorias, ver capítulo 455, suele ser normocítica. La anemia asociada con la insuficiencia renal, causada principalmente por la producción reducida de eritropoyetina, invariablemente se encuentra asociada con signos clínicos y de laboratorio de enfermedad renal grave. La producción disminuida o ausente de eritrocitos secundaria a eritroblastopenia transitoria de la infancia, infecciones, fármacos o endocrinopatías suele producir anemia normocítica, al igual que la infiltración tumoral de la médula ósea. En el caso de una neoplasia o leucemia invasora, pueden encontrarse leucocitos anormales o células tumorales junto a trombocitopenia o recuentos leucocitarios elevados o reducidos. La hemorragia aguda, el hiperesplenismo y la anemia diseritropoyética congénita tipo 2, ver capítulo 452, también cursan con anemia normocítica. En los niños con anemia normocítica y una respuesta reticulocitaria apropiada, elevada, la anemia suele ser secundaria a una hemorragia, a hiperesplenismo o a una hemólisis activa. En los trastornos hemolíticos, la reticulocitosis, la hiperbilirrubinemia indirecta y el ascenso de la lactato deshidrogenasa son indicadores de la destrucción acelerada de los hematíes. Existen muchas causas de hemólisis, debidas a enfermedades extrínsecas, generalmente adquiridas, o intrínsecas, generalmente congénitas, de los eritrocitos.
Las alteraciones morfológicas de los eritrocitos, por ejemplo, esferocitos, células falciformes, microangiopatía, identificadas en las extensiones de sangre periférica, suelen ayudar a confirmar la causa de la hemólisis. En ocasiones la anemia observada en los niños con células sanguíneas macrocíticas es megaloblástica, ver capítulo 454, debido a una alteración de la síntesis de ácido desoxirribonucleico y del desarrollo nuclear. En las anemias megaloblásticas, las extensiones de sangre periférica contienen grandes macrovalocitos y a menudo se encuentra también hipersegmentación de los núcleos de los neutrófilos. Las principales causas de anemia megaloblástica son la deficiencia de folato, la deficiencia de vitamina B12 y ciertos errores innatos raros del metabolismo. Las anemias aplásicas adquiridas y congénitas, de Blackfan-Diamond y de Fanconi, y el hipotiroidismo cursan con anemia macrocítica con recuento reticulocitario bajo normal. Los pacientes con trisomía 21 presentan células macrocíticas, aunque generalmente no se acompañan de anemia. Un volumen corpuscular medio elevado y reticulocitosis pueden observarse en las anemias diseritropoyéticas congénitas de tipo 1 y 3, así como en situaciones en las que la hemólisis resulta en una producción tan grande de hematíes jóvenes que el volumen corpuscular medio es anormalmente alto.